el hecho del día. Argentina comenzó una nueva etapa de su cuarentena, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. En simultáneo con un sostenido aumento de casos, el AMBA flexibiliza sus restricciones. Desde este lunes, en la capital de Argentina abrieron los comercios de cercanía, salvo los de indumentaria, y vuelven a permitir la actividad física individual. Desde las 6 p.m., hora local, hasta las 10 a.m., las personas pueden salir a hacer ejercicio. Hugo Manu Correa nos muestra cómo se ha vivido el primer día de esta nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio. Este lunes, la ciudad de Buenos Aires y 35 municipios del AMBA, el área metropolitana, comenzó con la fase 3 escalonada, la cual permite liberación en ciertos comercios de esta capital federal y estos 35 municipios. Hoy, lunes, la industria manufacturera y ciertos comercios cercanas a las zonas de mucho tránsito como esta en el barrio de Liniers pueden comenzar a tener sus actividades habituales que tenían previo al 20 de marzo cuando comenzó el confinamiento en la ciudad de Buenos Aires. También los runners, los habituales corredores en la ciudad de Buenos Aires, esa actividad deportiva podrán hacerla desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día posterior. Los habituales paseadores de perros también comenzarán con sus actividades y también los negocios barriales de no mucha afluencia de público y no cerca de las zonas como esta de mucho tránsito también comienzan con sus actividades comerciales. Aquí en el barrio de Liniers hubo un celo por parte de las fuerzas del orden, de la policía de la ciudad, de los agentes de tránsito, pidiendo a las personas que llegaban, ya sea por sus propios medios, caminando, en transporte público o en sus autos particulares, la habilitación correspondiente que le permitiera ingresar y que fueran esenciales, que tuvieran la justificación correspondiente para ingresar a la ciudad. Fueron varios los casos que CNN pudo confirmar que varias personas sin esa habilitación se les libró un acta y no se les permitió el ingreso, ya que la policía de la ciudad, por orden del propio gobierno, considera que el transporte público es la razón principal por la cual los contagios se estaban produciendo los últimos días en esta capital federal. Para CNN, Hugo Manu Correa, Buenos Aires. Está claro que la pandemia ha provocado y sigue haciéndolo un gran impacto en América del Sur, pero ¿cómo está enfrentando la región al coronavirus? ¿Cuál es la dinámica individual? ¿Cuáles son los matices que hay entre las políticas de los países que componen esta parte del continente? Las respuestas a cargo de Iván Pérez Armenti. Ahora el epicentro de la pandemia es América Latina. Aunque Estados Unidos condensa casi la mitad de casos del continente y poco menos de la mitad de los muertos, la situación en América Latina no es más auspiciosa. Nuevas muertes diarias que están ocurriendo en América Latina representa a por lo menos el 40 y casi el 50% de todas las nuevas muertes a nivel global. Según la Organización Panamericana de la Salud, entre los 10 países con mayor cantidad de casos del continente, 7 son sudamericanos. Allí están el segundo y tercer país con mayor cantidad de infectados, Brasil y Perú, y además el que concentra la mayor cantidad de casos cada 100.000 habitantes de todo el continente, Chile. Hay algunos patrones generales, como las condiciones de vivienda y hacinamiento y la economía, que explican la cantidad de casos regionales, según los expertos. Más del 50% de los empleos están en la economía informal. Eso explica, por ejemplo, cómo en Perú el número de casos es exageradamente alto. Aunque el gobierno peruano fue uno de los primeros en establecer una cuarentena estricta que comenzó el 16 de marzo a nivel nacional, el acatamiento fue dispar. En el otro extremo se encuentra Brasil, donde el gobierno federal aún se niega a establecer un aislamiento a nivel nacional y su presidente, infectado con COVID-19, saludó a sus seguidores este fin de semana en los jardines de su residencia. Uno de los países con mejor entrenamiento epidemiológico en todas las Américas es Brasil. Y tenemos esta crisis no por la incapacidad científica y epidemiológica, sino de respuesta y de liderazgo a nivel federal. Algo similar ocurre en Bolivia, donde el Congreso dio media sanción a un proyecto para utilizar dióxido de cloro contra el coronavirus, a pesar de la negativa del Ministerio de Salud boliviano. Hoy, después de 5 meses de pandemia, y gracias a ese esfuerzo, sacrificio y aporte de todos, estamos cumpliendo 5 semanas de mejoría
en relación a esta pandemia. Chile, que ahora vuelve a encarar un plan de desconfinamiento, es el quinto país del continente con mayor cantidad de casos, aunque su población representa menos del 6% de la de Estados Unidos, país al que supera incluso en cantidad de casos cada 100.000 habitantes. Dificultades es que la economía informal demostró que la población no podía seguir muchas de las recomendaciones y la existencia aparente de grupos de migrantes, decían haitianos y de otras nacionalidades, que antes no eran relevantes al ser muy vulnerables y tener una tasa de infectividad tan alta, hace que el número de casos sea extremadamente alto. Desde junio y tras casi 4 meses de cuarentena estricta, Ecuador también intentó aliviar las restricciones con su semáforo epidemiológico. Sin embargo, aunque contabilizan menos muertos que Chile, sus estadísticas oficiales consignan unas 3.300 muertes probables por COVID-19, lo que equipararía las cifras entre ambos países. Uruguay y Paraguay están entre los países con menos casos de la región. Ambos implementaron medidas similares a sus vecinos, como el cierre de fronteras y la suspensión de clases, entre otras, aunque en el caso uruguayo nunca se decretó el confinamiento obligatorio. Yo creo que mucho es el comportamiento poblacional. Tanto en Uruguay como en Paraguay, el comportamiento de la población no ha sido idéntico al que aparece en otros países. En un punto intermedio se encuentra Argentina, que ha decidido comenzar a suavizar su aislamiento. Aunque en los últimos días ha experimentado un aumento de casos y de muertes, las autoridades sostienen que luego de 15 días de cuarentena estricta han logrado retrasar la tasa de duplicación de casos y que la ocupación de unidades de cuidados intensivos no supera el 70% en las zonas más afectadas. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Ya estamos en contacto con Eduardo López, uno de los infectólogos que forma parte del grupo que asesora al presidente Alberto Fernández durante la pandemia aquí en la Argentina. López, gracias por estar con nosotros. ¿Le parece una contradicción preguntarse por qué aquel martillazo, aquella cuarentena prematura en marzo con tan pocos casos, y al mismo tiempo preguntarse por qué el levantamiento en julio, una flexibilidad con el número más alto de contagios, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a explicar un poco cómo es este tema. El tema más importante de todos es, cuando hicimos la cuarentena en el mes de marzo, había 3 situaciones que nos obligaban a hacer una cuarentena todo al mismo tiempo. En primer lugar, por la cantidad de casos que había en Europa, especialmente Francia, Italia y España. Teníamos con más de 8.000 a 7.000 casos. En segundo lugar, no sabíamos cómo iba a impactar el virus en un país donde tiene un índice de pobreza importante, como 35%. Lo tercero es porque el sistema de salud no estaba preparado para atender una pandemia. Y cuarto, porque los kits diagnósticos no había en cantidad suficiente en el mundo, acordémonos, diríamos que no fue fácil conseguir los kits. Esas fueron las 4 causas que había, diríamos, y además la alta mortalidad que estaban teniendo los países europeos. ¿Qué nos pasa actualmente? Actualmente se hizo un reinicio escalonado de actividades, tanto recreativas como de productivas, teniendo en cuenta que si bien la cifra de casos nuevos es alto, la duplicación de casos se está dando alrededor de 20 días para el conurbano bonaerense, que es la zona que rodea la ciudad de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires más de 30 días. Para que ustedes tengan una idea, diríamos, en la época que los números aumentaban casi en forma muy importante en Europa, se duplicaba el número de casos cada 3 a 4 días. El segundo punto, el riesgo de infección, el famoso número RO, en la ciudad de Buenos Aires está alrededor de 1, o sea, ya está casi cercano al óptimo, que es debajo de 1. Y en tercer lugar, las camas de terapia intensiva disponibles, que estábamos preocupados porque si seguía así este aumento no se hubiera hecho esta última cuarentena, hubieran probablemente saturado. Y en la actualidad tenemos un 35% de camas libres de terapia intensiva, diríamos, con lo cual nos hace estar tranquilos de esta apertura escalonada, diríamos, de la cuarentena, ¿no? Doctor López, ¿se podría haber testeado más
mejor y antes en la Argentina? Recién usted hizo referencia a la no disponibilidad de kits en su momento, pero cuando ya hubo un acceso masivo o más frecuente, ¿la Argentina pudo haber testeado, como le preguntaba recién, más antes y mejor? Yo diría que Argentina podía haber aumentado el número de testeos y rastreo, que en realidad no lo digo yo, sino el mismo ministro de Salud lo reconoció, dirían, pero también es cierto que en los países que solo aumentaron el testeo, como un modelo es Chile, en realidad, digamos, el número de casos fue muy alto y también la mortalidad fue muy alto y el número de camas de terapia intensiva casi se saturó. En la Argentina es posible, hicimos una muy buena cuarentena, que es como aconsejan todos los expertos, cuarentena todo al mismo tiempo y en forma muy restrictiva, diríamos, y después se fue llevando a través del tiempo, y cuando apareció el plan Detectar, que yo creo que es un plan muy útil, que es ir a buscar los pacientes a las casas, a los barrios, diríamos, detectar el sospechoso, estudiarlo y estudiar los convivientes familiares y los contactos estrechos, usted va bloqueando los focos, y eso es lo que es la muy buena estrategia que tiene el plan Detectar. Por eso el plan Detectar hay que mantenerlo en forma permanente y sostenida. Argentina daría la sensación que está transitando hacia el pico o en el pico, porque debemos recordar, cuando se llega al pico, uno se da cuenta después, pero hay varios días, 7, 8, 9 días, que el número de siendo alto y después recién baja un escalón, diríamos, y a partir de ese segundo escalón donde hay grandes bajadas del número de casos, ¿no? Argentina todavía está con un número de casos alto, ¿no? Doctor López, los argumentos son estrictamente sanitarios, pero ¿cuánto pudo haber influido el componente socioeconómico, así bien multidimensional, lo emocional, mental, lo vinculado con el trabajo, para también tomar la decisión en este momento de la flexibilidad más allá de los indicadores sanitarios? No, perfecto. Yo le di los indicadores sanitarios, pero también en el Consejo de Expertos se discutió y se acepta, digamos, que la gente tiene ya mucho cansancio, impacta seguramente una cuarentena prolongada sobre los psicoafectivos y es necesario, diríamos, esto mejorarlo. Por eso las actividades recreativas, incluyendo los corredores y la gente que puede pasear, se aumentó en forma muy importante. Y por otro lado, se comenzó a abrir comercios por comercio de cercanía, pero con una cadencia de ir abriendo en función de cómo viene el número de casos para completar prácticamente en un mes y medio la gran mayoría. Y la ciudad y en el conurbano está exactamente así. Ahora, debemos recordar a la gente, ya que estamos en CNN en español, que hay muchas provincias de Argentina que ya están en una fase 4 y 5, o sea, donde el virus prácticamente ha dejado de impactar durante varias semanas, ¿no? E incluso muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de Argentina, están en fase 5, diríamos. Así que, en realidad, la problemática mayor que uno tiene en Argentina es el conurbano bonaerense, la ciudad de Buenos Aires, Chaco de alguna manera, algunas áreas de Jujuy y parte de Río Negro. Pero otras localidades están ya pensando a mediados de agosto abrir las escuelas, que siempre es una apertura que es tardía con respecto a lo otro, porque lo que implica siempre la escuela es mucha cantidad de individuos dentro de un aula y mucha movilización. Así que yo creo que también impactó y se tuvo en cuenta lo que usted muy bien dice, y creemos que hay que ir siguiendo con las aperturas, con este escalonamiento de apertura, pero hay que monitorear bien claro para detectar rápidamente si aparece algún foco y bloquearlo. La idea de hoy es más que nada tratar de bloquear en áreas, no abarcar toda la ciudad de Buenos Aires o todo el conurbano, sino áreas donde está aumentando el número de casos, ¿no? Doctor López, ¿cómo es la relación con el presidente? Obviamente hay reuniones virtuales, presenciales, comparte, por ejemplo, un grupo de WhatsApp. ¿Cómo es el día a día entre el presidente y ustedes como parte de ese comité de infectólogos? Sí, nosotros tenemos un núcleo de WhatsApp, ¿no diríamos?
Y tenemos además una relación con la secretaria, la viceministra, que en forma, digamos, casi cotidiana, y tenemos reuniones con el ministro y la viceministra y todo el grupo de trabajo que trabaja muy fuerte en el ministerio. Tenemos una vez cada 2 semanas y demás, y a punto de lo que se consensúe en esas reuniones, que se logre el consenso, un grupo de nosotros lleva esto al presidente, ¿no? Y además también participamos de las reuniones del Consejo de Expertos en la ciudad de Buenos Aires, y otro grupo de nosotros participa también en la de la provincia de Buenos Aires. O sea, la relación es fluida, se vuelcan todas las ideas, nunca las ideas son unánimemente iguales, pero se va consensuando en el distinto trabajo para llevar una opinión común en este aspecto, pero no somos los que tomamos finalmente las decisiones, ¿eh? Vamos a aclararlo. No tomamos el cómo, no tomamos el cómo, y no tomamos la decisión del cuánto, porque esto es responsabilidad del Ejecutivo como corresponde. Sí, sobre las grandes líneas, en el sentido de decir, bueno, las escuelas en este momento hay que diferirlas para más tarde o más temprano, o de repente el transporte, que es un elemento crucial para el contagio, debería ser siguiendo usando solamente para las personas con actividades esenciales o aquellos que tienen permiso, etcétera. Pero el cómo, el cuánto y la magnitud lo define el Ejecutivo, que es con lo que corresponde, ¿no? Doctor López, muchísimas gracias por estos minutos con Perspectiva de Buenos Aires. No, muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches y gracias por la invitación, ¿eh?